Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este domingo número 7 en este año 2023, ya entrando a la antesala de lo que va a ser el tiempo de Cuaresma. Hoy el Evangelio quizás sea ese núcleo de la ley del amor principal que nosotros tendríamos que practicar como hijos de Dios. Cuando Jesucristo estaba dando esta predicación, que son muy pocas de las que vemos de una predicación masiva que hacía al pueblo de Israel, cuando estaba en la montaña haciendo esa predicación, creo que este punto fue el que desmotivó a muchísimos israelitas que estaban en ese momento esperando una predicación de aliento, una predicación que los estimule a salir del yugo del pueblo romano que los tenía atormentados en ese momento. Ellos buscaban la justicia para con ellos, porque en ese momento estaban viviendo momentos de donde ellos estaban atormentados, ¿no? Estaban como esclavizados por el pueblo romano, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo proclama esta parte del Evangelio o esta predicación, creo que los confrontó a todos. Fue lo que menos esperaban. Si en ese momento la multitud que estaba aclamando al Mesías, al libertador, cuando Jesús viene y proclama el amor a los enemigos, el amor a las personas que te hacen daño, a las que te utilizan, a las que te esclavizan, fue algo que les trastocó la mente y el corazón. Y es que para nosotros el Evangelio del Sermón de la Montaña es muy confrontador a nuestros estímulos que tenemos como seres humanos, que siempre tiende al egoísmo y a la maldad y a hacerse justicia por sí mismo. Hasta ese momento en la ley de Moisés estaba estipulado que se tenía que practicar la ley del talión. Es decir, que todo lo que me hacen a mí mismo, yo también tengo la facultad de poder hacer lo mismo a la otra persona. Ojo por ojo, diente por diente, era lo que practicaban. Pero esa ley tenía un sustento porque en ese momento el pueblo salía de una esclavitud, no sabía cómo vivir en libertad. Entonces, para poner unos lineamientos de una buena convivencia, era necesario que, claro, si yo le hago algo a un hermano o a algún contrario, bueno, tengo que saber que puedo recibir lo mismo. Entonces, era para poner los límites normales. Pero Jesucristo le pone la vara un poco más elevada. Aquí nos decía el Evangelio que quizás lo que marca la diferencia entre cualquier hijo de Dios no es la denominación en la que practiquemos o la ley de santidad que nosotros querramos imponer a través de prácticas de mostrarnos puros y santos, sino está en marcar la diferencia en el amor al que nos hace daño. Y es que el término enemigo es lo contrario de lo que es amistad. La amistad que uno pueda tener con una persona es ese lazo, ese vínculo del corazón que siempre uno quiere estar con la persona que uno es amigo, ¿no? Siempre hay un vínculo de fraternidad, de amor, soy recíproco en todo lo que nos hacemos mutuamente. Pero cuando uno cambia ese concepto de amistad por enemistad, por enemigo, es cuando nosotros guardamos en el corazón un rencor, un odio por esa persona, por alguna ofensa, algún hecho contrario a nosotros mismos. Entonces, si tú, hermano, en este momento tienes a una persona que la has aislado, te has separado, le has confrontado y ya en ese momento tienes guardado en tu corazón un odio, un rencor, un enojo que no lo has podido superar, eso hoy el Señor te dice que la vara del mandamiento, que no solamente es que te juntes con lo que te hacen bien, sino que la tienes que comenzar a elevar. Eso no lo vas a poder hacer solo. El perdonar, el guardar ese rencor, eso es consecuencia de nosotros los humanos. Pero Dios te dice que si te pasás más tiempo en relación con un amor sincero, honesto, en una relación perfecta con tu papá que es santo y perfecto, entonces esa santidad se te va a inmiscuir en tu corazón y te va a poder soltar esa ofensa, esos enojos. ¿Para qué? Para que tú puedas amar al que te ha hecho daño. Tú puedas darle lo que le corresponde a tu hermano que te haya ofendido, ¿no? Significa que hacer lo diferente, eso es lo que marca la diferencia del cristiano. Es la marca esencial. El que ama al enemigo, ese realmente es un hijo de Dios. Esa es la marca del hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros analizamos la primera lectura en el libro de la santidad del Levítico, muestra muy claramente, ustedes los seres humanos, como piensan diferente,
Pueden tener roces, pueden tener discusiones, pueden tener diferentes formas de pensar, pero que no se transforme eso en odio en tu corazón y que eso no se quede guardado, porque eso es lo que guarda la enemistad. Eso guarda el corte con tu hermano, con tu prójimo. Entonces, posteriormente vemos en muchos libros de sabiduría, Sirácides, en el libro también de las cartas de Pablo, te habla puntualmente que nada, pueden enojarse, pueden pelearse, pero que eso no se guarde hasta el día siguiente. Tenemos que aprender a soltar las ofensas, de poder discutir ideas, poder tener diferencias con personas, pero que está ahí nomás queda solamente como algo aislado, no un tema personal. Pablo hablaba de esa sabiduría cuando hablaba en su segunda carta, en la primera carta a los Corintios, eso lo tenemos en la segunda lectura, y decía puntualmente que esa sabiduría que a veces nosotros creemos tener, que solamente queda plasmada en el conocimiento, hay que transformarla en una sabiduría de Dios, haciéndose necio, como dicen, ¿no? Y hacía referencia puntual al pueblo de Corinto, que era el pueblo griego, que se exaltaban ellos por los conocimientos científicos que tenían, pero eso les cerraba la verdad de Dios a la novedad de Cristo. Y eso era lo que atacaba. No es que decía puntualmente, no, ustedes no tienen que ser incultos, ustedes tienen que ser ignorantes. Eso no dice la palabra. Lo que dice puntualmente es la soberbia que a veces nosotros tenemos en el interior del corazón cuando tenemos un conocimiento que impiden que la verdad y la novedad de Dios pueda transformar el corazón. ¿Para qué? Para poder convertir nosotros la maldad del corazón, de las ofensas que hemos recibido, en amor hacia el prójimo en realidad. Por eso Pablo resalta, vamos con la sabiduría de Dios, y eso tenés que aperturarte el corazón. Tenés que aperturarte, ¿por qué? Porque quiero que te contagies como dice el Salmo 102 de este domingo, dice, yo quiero que te contagies con la compasión, con la misericordia que tiene Dios. Ese es el carácter de Dios y ese es el carácter que quiere mezclarse en nosotros, que nosotros seamos partícipes de ese carácter de ser compasivo, no guardar rencor a nadie. Somos frágiles, somos imperfectos, vamos a ofendernos mutuamente, pero que eso quede hasta ahí nomás. Comprender que somos un proyecto en construcción y estamos demasiado lejos del final. Entonces, al comprender eso, nosotros no debemos aguardar ese tipo de rencor. Eso tenemos que trabajar en nosotros. Ahora, si nosotros hemos llegado hasta ese punto con amarguras, odios, rencores profundos que no lo podemos soltar, es ahí donde el Señor te dice, vamos a tener relación conmigo, vamos a unirnos constantemente, unite conmigo, mi santidad va a hacer que esa perfección llegue hacia ti también, porque vos tenés mi misma naturaleza, somos a imagen y semejanza, dice Dios, y estás en capacidad de perdonar, y eso lo vas a hacer conmigo. Es por eso que el Evangelio de hoy es el más confrontador de todos, es el que nosotros lo podemos conocer, pero cuando el término enemigo se plasma ya en algo en específico, en tu hermano, en tus primos, en tu colega de trabajo, en tu vecino, en tu esposo, en tu esposa, cuando te ha hecho una ofensa profunda y nosotros le hemos marcado el corte de relacionamiento, ahí el cumplimiento de esta ley evangélica se hace casi imposible. Yo quiero que hoy disipemos esos males. Necesitamos relacionarnos con el Señor de una manera más profunda, no con formulismos que a veces le ponemos para llevar una vida espiritual, sino una relación que esa santidad se pueda impregnar en tu corazón y tú puedas cumplir este mandamiento precioso de la ley del amor. Este es el evangelio que no nos gusta, pero es el evangelio de la ley perfecta de los hijos de Dios, de los que viven en el reino de los cielos acá en la tierra. Que tengas un bendecido domingo y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.